En el contexto de la lección general titulada Controversias en Jerusalén, en esta ocasión estudiaremos la entrada triunfal. Leamos Marcos el capítulo 1, versos del 1 al 11, y Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10. ¿Qué está sucediendo aquí? Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11 dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. La mitad de esta historia se refiere al envío de 2 discípulos por parte de Jesús a un poblado cercano para buscar un asno en el que él entraría a Jerusalén. ¿Por qué se dedica tanto tiempo a este relato? La respuesta es doble. Primero, porque demuestra las capacidades proféticas de Jesús, exaltando así la dignidad de su arribo y vinculándolo a la voluntad de Dios. Segundo, este aspecto de la historia establece una conexión con Zacarías, el capítulo 9, versos 9 y 10, que describe al rey entrando a Jerusalén montado sobre un burro. También es reminiscente de la entrada de Salomón en Jerusalén sobre un asno, cuando Adonías trató de usurpar el trono y David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Jerusalén está ubicada en una región de colinas, a una altitud de unos 740 metros. En los días de Jesús, su población era de entre 40,000 y 50,000 personas, pero ese número aumentaba en ocasión de la Pascua. La ciudad cubría una superficie de unos 125 kilómetros cuadrados, pero el monte sobre el que erigía el templo ocupaba casi 18 de esos kilómetros. El hermoso complejo del templo dominaba la ciudad. Jesús entró por el este, descendió por el monte de los Olivos e ingresó en la puerta
probablemente por la Puerta Dorada, actualmente tapiada, en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba Hosanna en un término cuyo significado original era salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios. El tiempo del secreto, de la confidencialidad en la que Jesús había insistido a lo largo del Evangelio de Marcos, ha terminado. Ahora Jesús entra en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza. Ingresa al templo, pero por cuanto es tarde, simplemente mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos. Lo que pudo haber terminado en una revuelta concluye, en cambio, en una serena salida de allí. Pero el día siguiente sería diferente. Para finalizar, la acción de montar sobre un asno sugiere humildad. ¿Por qué es ese un rasgo tan importante especialmente para los cristianos? ¿Hay algo de que podamos enorgullecernos a la luz de la cruz? Dios te bendiga.